La siguiente tabla muestra el número de suscriptores de teléfonos celulares de Estados Unidos en millones durante años desde 1995. Entonces, la primera columna da el número de años desde 1995, y la segunda columna da el número de suscriptores en millones. Una forma de analizar los datos sería crear un diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión sería un gráfico de los pares ordenados en el plano de coordenadas. Y el diagrama de dispersión se muestra aquí en azul, donde el eje horizontal da el número de años desde 1995, y el eje vertical da el número de suscriptores en millones. Entonces, cada par ordenado de la tabla corresponde a un punto en el plano de coordenadas para formar el diagrama de dispersión. Y luego se nos dice que dejemos que C sea el número de suscriptores de teléfonos celulares de Estados Unidos en millones entre años desde 1995. Un modelo lineal para los datos viene dado por CDT igual a 18.997 toneladas. Más 17.711. Y CDT está graficado aquí en negro, y observe cómo el modelo lineal se ajusta bien a los datos, porque todos los puntos en el diagrama de dispersión están muy cerca de la línea negra. Y, por lo tanto, el modelo lineal podría usarse para hacer predicciones sobre el número de suscriptores en un año determinado. Y observe en este ejemplo, se nos da el modelo lineal. En el siguiente ejemplo, utilizaremos la T84 para realizar una regresión lineal para obtener la ecuación lineal. Entonces, mirando nuestra primera pregunta a continuación, se nos pide que usemos el diagrama de dispersión para decidir si el modelo lineal se ajusta bien a los datos. Y podemos ver visualmente que se ajusta bien a los datos. Y, por lo tanto, la función es un buen modelo para los datos. Entonces, como es un buen modelo, ahora podemos usar la función CDT para hacer predicciones. Entonces, la siguiente pregunta es estimar el número de suscriptores en el año 2016. Tenemos que tener cuidado aquí. No usamos T es igual a 2016 para hacer esta predicción, porque recuerde, T es el número de años desde 1995. Entonces, para el año 2016, el valor de T sería igual a el año deseado de 2016 menos el año base de 1995. Lo que es igual a 21. Entonces, para determinar la cantidad de suscriptores en 2016, o para estimar la cantidad de suscriptores, necesitamos encontrar el valor de la función C de 21. Así que sustituiremos 21 por T, lo que nos dará 18.997 veces 21. Más 17.711. Y determinemos el valor de esta función usando la calculadora gráfica. Entonces ingresaremos 18.997. Multiplicado por 21 más 17.711. Entrar. Entonces C de 21 es igual a 416.648. Pero recuerde, C de T está en millones. Y por lo tanto, la estimación para el número de suscriptores en 2016 es de 416.648 millones. 416.648 million. A continuación, se nos pide que usemos un modelo para predecir el año en que el número de suscriptores alcanzará los 333 millones. Para responder a esta pregunta, necesitamos determinar el valor de T que daría el valor de la función C de T igual a 333. Entonces sabemos que C de T es igual a 333. Entonces, la sustitución de 333 por C de T nos daría la ecuación 333 igual 18.997 toneladas. Más 17.711. Entonces resolveremos esta ecuación para T, y eso nos dará el número de años desde 1995, y a partir de ahí determinaremos qué año sería. Entonces, para resolver T, primero restaríamos 17.711 de ambos lados. Simplificando, esto sería 0. Entonces tenemos 18.997 toneladas. Es igual a esta diferencia y 333. Menos 17.711. Es igual a 315.289. El último paso para resolverte sería dividir ambos lados entre 18.997. Simplificando, en el lado derecho este cociente es 1. Una vez T este. Y por lo tanto, T es igual a este cociente. Y 315.289.
dividido por 18.997. Es igual a aproximadamente 16.597. 597. Lo que significa que la predicción es que el número de suscriptores llegará a 333 millones aproximadamente 16.597 años. Desde principios de año 1995. Así que no queremos redondear esto a 17, y luego agregar eso a 1995 porque t es igual a 16. Corresponde al comienzo del año 1995 más 16, lo que equivale al comienzo del año 2011. Y t es igual a 17 corresponde al comienzo del año 1995 más 17, que es el año 2012. Lo que significa que si t es mayor o igual que 16 y menor que 17, eso sería en algún momento del año 2011. Y así, debido a que nuestro valor de t está en este intervalo, haremos la predicción de que en el año 2011, el número de suscriptores llegará a 333 millones. Espero que hayas encontrado esto útil.